Bienvenidos a otra plática con personajes relevantes del ecosistema fintech, y en este caso va a ser paralelo o tangencial a esta serie de pláticas que hemos tenido de manera recurrente. ¿Por qué? Porque tenemos el honor de contar con la presencia de Andrés Velázquez, el fundador de Mática. Seguramente muchos ya lo reconocerán, lo han visto en la tele, lo han escuchado en radio o quizá en Twitter, que también es muy movido. Entonces, pues, Andrés, un honor tenerte, ¿no?, por estas pláticas que estamos haciendo. No, al contrario, muchas gracias, Jonathan, por la invitación y por permitir llegar a platicar un poquito de este tema, ¿no? Que también a veces lo tenemos medio olvidado. Sí, y sobre todo a veces es raro porque pensarías, bueno, es que fintech debería ser de los precursores, no sé si precursores, pero más interesados, y creo que no siempre es de esta manera. Pero bueno, vamos a entrar poco a poco en detalle, y quizá para tener una panorama o una visión general de cómo están las cosas, al menos en México. ¿Qué números nos podrías manejar sobre número de ataques, pérdidas que pueden o que reportan las empresas debido a, pues, ¿no?, el cibercrimen, ciberataques? Yo creo que ese es el primer punto que nos genera cierta preocupación, y es de que no tenemos cifras. También desde la perspectiva de que muchas veces hablamos de las cifras a nivel mundial, ¿no? Cuando realmente, pues, no podremos llegar a generarlas tan fácilmente en México, no solo por diferentes cuestiones políticas, sociales y demás, sino también por el hecho de que el hablar de ciberdelitos, ya no estamos hablando de algo que solamente suceda en una jurisdicción. Es algo que a mí me costó mucho trabajo el poder llegar a entenderlo como técnico, como ingeniero hace algunos años, pero el poder llegar a entender que alguien desde otro país pudiera llegar a estar afectando tu fintech que se encuentra en México, pero que sus servidores se encuentran a lo mejor alojados en Estados Unidos o en otro país, ya tenemos que estar hablando de algo completamente, digamos que mundial, prácticamente de todo el globo. Entonces, hay muchas cifras, ¿no? Que muchas de ellas son, ya sabes, y que hablan algunas, por ejemplo, como el caso del FBI, que hoy es más rentable ser un ciberdelincuente que un narcotraficante. Estamos hablando de varios billones de dólares que están viendo afectación, y particularmente cuando hay diferentes situaciones sociales, pueden llegar a moverse estos números para arriba y para abajo, ¿no? Creo que no hay mejor forma de explicarlo, particularmente en lo que ha estado sucediendo en México en los últimos años, como los ataques de SPEI, ataques a fintechs, ataques a corresponsalías. ¿Por qué? Porque el sector financiero en su totalidad se está convirtiendo en un lugar donde los ciberatacantes están buscando. ¿Por qué? Porque es una forma sencilla de obtener un beneficio económico. Y en ese punto me gustaría preguntarte, ¿crees que una fintech tenga un riesgo mayor a otra empresa financiera tradicional, o es prácticamente el mismo riesgo, pero quizá no lo toman con la seriedad y no tienen estas mitigantes o barreras de seguridad que otra institución podría tener? O prácticamente estamos... Que conste que yo no lo dije, lo dijiste tú, que las fintech, ¿por qué lo dijiste? Sí, exacto. O sea, exacto. Es una opinión o quizá una visión de nivel de sofisticación, y sobre todo lo pienso, y aquí tú me darás tu visión o lo que has enfrentado, que lo ven como un gasto todavía innecesario y que a veces es no muy oneroso para el tamaño de empresa que tenemos. Y puede ser una ignorancia, porque quizá hay herramientas económicas que, aunque no te blindan, pero lo mitigan. Entonces, ¿cómo los acercamientos que has tenido, casos que has experimentado, cómo encuadra esto? Pues creo que el tema va precisamente porque muchas veces no lo consideramos como algo, lo vemos más como algo regulatorio, ¿no? Hoy, por cómo está la ley, no lo vemos tan específicamente como es algo que me permite llegar a mitigar un riesgo. Hay que recordar que los riesgos, pues no los podemos llegar a eliminar,
¿no? Los mitigamos. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es implementar algunas contramedidas. Desde el punto de vista de ciberseguridad, normalmente nosotros hablamos de tres cosas, que es la famosa triada de ciberseguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Con eso podemos llegar a empezar a trabajar. Uno de los grandes problemas radica en que si ustedes, si están en el área de fintech, muy probablemente saben manejar riesgos y saben hacer ciertas matrices de riesgos. El problema que tenemos en ciberseguridad es de que no podemos llegar a utilizar las mismas metodologías, porque estas matrices de riesgos que ustedes normalmente están viendo desde el punto de vista financiero, operativo, tienen que ver más hacia pues, la estadística que ha pasado. En el tema de ciberseguridad y ciberataques particularmente, no tenemos una estadística porque prácticamente todo es nuevo. Entonces, eso hace que entonces empecemos a no saber cuál es el riesgo. O sea, ¿cuál sería el riesgo para una fintech? Pues van desde los más simples, ¿no? El que no pueda llegar a operar. Es muy simple y, como tú bien lo decías, puede llegar a haber algunas soluciones que son más sencillas que otras. Creo firmemente, y es algo que nosotros hemos estado tratando de hacer en los últimos años, es el poder llegar a ayudar no solo a fintech, sino también estamos ayudando mucho al sector financiero en no compren herramientas. Traten de buscar primero cuál es la estrategia para poder llegar a buscar algo que me pueda llegar a ayudar a esa estrategia. Y es que, lamentablemente, nosotros cuando creamos una fintech, estamos buscando o tratando de buscar ¿cómo puedo llegar a hacer más con menos? ¿Cómo puedo llegar a hacer más con menos gente? Entonces, estoy hablando de recursos tanto humanos como recursos, en este caso, tecnológicos. ¿Y cómo puedo llegar a cumplir con la ley al límite, o sea, a la cuestión más baja? Y hay una frase que a mí me encanta de un amigo mío que se llama Juan Carlos Carrillo de IBM, y con el cual le he dado algunas conferencias, que lamentablemente en el sector financiero estoy hablando de cumplimiento. Cumplo y miento. Entonces, trato de llegar apenas a lo que puede llegar a ser, sin entender que si yo lo pudiera llegar a pasar, lograría entonces mitigar el riesgo. Te voy a poner un ejemplo muy particular, sin quemar a nadie, una fintech que tuvo un incidente hace un par de meses, prácticamente ya un año, y nos mandaron llamar, porque habían perdido, las cifras en este caso no eran tan grandes, era alrededor de unos, creo que eran 20, 25 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de que comparado con lo que ha estado afectando el sector financiero, no era tanto, pero para esta fintech sí lo era. O sea, a final de cuentas es dinero que lo que sucedió es que alguien ingresó a su infraestructura para poder llegar a hacer cambios que le permitieran llegar a sacar dinero vía operaciones de diferentes formas, ¿no? Hay que recordar que no necesariamente estamos hablando de ataques que están específicamente vinculados al SPEI o a SWIFT doméstico, para los que no nos están viendo en México, sino que hoy en día tenemos muchas fintech que están operando diferentes medios de pago que le permitiría llegar a un atacante, empezar a sacar la información o el dinero directamente y que sería complicado. ¿Qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a que cuando llegamos y empezamos a revisar, preguntamos, ¿no? ¿Quién es el encargado de la infraestructura? No, pues yo. ¿Y el de desarrollo? Yo. ¿Y el de seguridad? Yo. Ok, bueno, eso nos ayuda a nosotros porque entonces es mucho más rápido. Centralizado, ¿no? al menos. Centralizamos. Pero por el otro lado es, bueno, ¿cuántos servidores tienes? ¿Cómo los tienes? ¿Qué seguridad tienes? Y ahí fue donde empezamos a ver que a lo mejor no tenía todo lo necesario. ¿A qué quiero llegar con esta historia? En que llegamos en algún momento donde nosotros tenemos que tener acceso a las máquinas virtuales, a los servidores virtuales para poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió. Prácticamente los últimos prácticamente 6, 7 años nos hemos dedicado específicamente a hacer respuesta a incidentes en el sector financiero, que más que respuesta a incidentes se llama reacción a incidentes, porque nos llaman cuando ya tienen el problema, no para prepararlos para ello. Y entonces le digo, perfecto, ¿tienes bitácoras? Sí. Tengo casi 5 años de bitácoras. Perfecto. ¿Tienes respaldos? Sí. Hago de las máquinas virtuales un clon diario, de tal forma que entonces tienen todo, cosa que en el sector financiero nadie tiene, y ni hablar del sector de la iniciativa privada. Digo, perfecto.
necesito que me des esa información para yo rehacer la historia y hacer investigación digital o como le llamamos cómputo forense. Sí, perfecto. Le habla a su proveedor y su proveedor se tarda 72 horas en entregar la información. Entonces, muchas veces también no estamos viendo esta parte de si me llega a pasar algo, cómo tengo que reaccionar. Y esto puede llegar a ser, lo puse muy técnico, pero puede llegar a ser desde un simple hecho de ¿qué pasa si mi área de soporte o de atención al cliente, pues se cae la red y que dejo de poder llegar a atender? Que uno pensaría, pero es que eso es más operativo, pero te pega el negocio. Y tiene que ver con temas de ciberseguridad, al final de cuentas. Sí, y ahí justo en ese tema quería explorar un poquito. ¿Hay vectores de ataque más específicos, más recurrentes, que quizá bueno, habría que enfocarse en ellos, no dejando de lado otros tipos de ataques, pero que sea en fintech uno muy recurrente es pues de negación de servicio, ¿no? El denial of service, porque te saturan la red, un ataque no sé qué tan sofisticado, no creo que sea tanto. Otro que decías, pues si realmente penetran tu sistema y o lo destruyen o pues lo utilizan a su beneficio, pero pues quizá otros son los ransomware, ¿no? Que pues, parece que están de moda, aunque ya llevan mucho tiempo, ¿no? El WannaCry quizá lo puso en el radar, pero pues no es algo tampoco nuevo. Y son como tipos de ataque, ahora por vectores, no sé por dónde necesariamente se introducen, son como tipos de ataque que vemos muy recurrente en sistema financiero y fintech claramente es uno de ellos. Es que a final de cuentas yo me regresaría para poder complementarlo a qué es lo que están buscando los atacantes. Lo que están buscando es un beneficio económico. Entonces, ¿qué beneficio económico podría llegar a tener una fintech? Pues ustedes son los principales que saben cuál es. Entonces, habría que ver cómo logro el proteger eso. El segundo sería la información. Y entonces ahí viene el clásico, ¿no? El que llega y dice, es que yo no tengo nada que me roben. A ver, compadre, ¿cómo te explico? ¿No? Que a final de cuentas tiene que ver desde que puedes llegar a tener casos como ha sucedido en México, de unas fintech que por una vulneración de datos personales les llega una multa de 100 millones de pesos y se acabó la fintech, ¿no? O sea, gracias por participar. Y que eso, a final de cuentas, no lo tenía ni siquiera contemplado en ningún lado, o sea, una multa. Por el otro lado, ¿qué pasa si empiezan a contactar a tus clientes o a afectación si tú realmente no tienes end customer, sino que tú eres un middleware? ¿Qué pasa si tú tienes algo que te genera una afectación de reputación entre tus pares? Entonces, realmente, si nos vamos demasiado técnico, pues sí, pero yo creo que esta parte de arriba nos hace más sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, un denial of service, una denegación de servicio que no pueda llegar a operar, me afecta en mis contratos, me afecta en imagen, me afecta, o sea, empieza a afectarme en muchos lugares, ¿no? Si tengo una afectación, un quebranto, ¿no? Porque así es como llega al final del día. ¿Por qué? Porque pierdes el dinero, no lo recuperas y tienes que reportarlo dentro de tus estados financieros. Entonces, es complicado porque hasta que no te pasa es cuando dices, y hubiera protegido acá, ¿no? Y lo que nosotros nos estamos dando cuenta es de que muchos de los problemas de ciberseguridad tienen que ver con procesos. Y muchas veces procesos internos. Y me puedo ir hasta una cuestión tan absurda como el hecho de que dentro de la organización, quien autoriza los pagos es una sola persona, ¿no? O sea, y que a final de cuentas tiene que ver con ciberseguridad, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero el problema es de que nunca vimos ese riesgo y que nunca supimos cómo implementar contramedidas para que no se pudiera llegar a suceder como lo vemos hoy en día, ¿no? Y justo en ese tema, me parece que a veces el riesgo, como tú decías, puede ser de las cosas más simples, más obvias, que como son las personas, ¿no? Puede ser que tu infraestructura esté perfecta, pero un ataque, un phishing, le saquen las claves a alguien y por ahí entren completamente, ¿no? Legal o completamente, ¿no? Con autorizaciones, pero pues le pegaron al capital humano, a la persona que no estaba preparada, que no tenía capacitación. Entonces, creo que ese también no solo es contar con todas las herramientas tecnológicas, sino el capacitar pues a las personas, ¿no? En qué puede recibir, por dónde podrías, qué te debe parecer sospechoso.
Y creo que eso también nos falta mucho, ¿no? En desarrollarlo. Es nuestra primera línea de defensa. Entonces, por ejemplo, no es un secreto que dentro de las pruebas que luego se hacen de seguridad en organizaciones es dejar tirados USBs para ver quién conecta uno dentro de la organización. Y con ese que conecte, a lo mejor, digo, hemos hecho algunos de esos ejercicios donde programamos una USB y que sabemos cuando la conectan y le aparece un pop-up diciendo acabas de caer en un ejercicio donde si esto hubiera sido cierto, hubieras comprometido a tu organización, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Y yo creo que lo que está sucediendo hoy en día es de que muchos dueños de organizaciones, muchos consejeros, todo el sector directivo, están empezando a entender que el tema de ciberseguridad tiene que ser un tema del negocio, no un tema de soporte al negocio. Algo que hemos estado haciendo en algunas organizaciones es poder llegar a ayudarles a definir la seguridad en el ciclo de desarrollo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuántas veces no yo estoy pidiéndole que alguien desarrolle algo, no tengo ni idea de si tiene algún backdoor troyano o algo, o puede llegar a ser gente que me la estén o que lo esté outsourceando, que la tenga yo físicamente ahí, pero que el código se fue en sus máquinas. De tal forma que entonces esos riesgos no los vemos porque ni por aquí se nos pasa de que imagínate que yo contacto a este desarrollador, le doy una lana, me da el código, sé qué es lo que hace y entonces yo ya sé qué es lo que puedo llegar a hacer contra la organización. Y obviamente la gente lo está haciendo y en este caso hemos visto que incluso crimen organizado está metido en todo esto precisamente de lo rentable que puede llegar a ser para ellos. Entonces yo creo que es mejor prevenir que lamentar en este tipo de situaciones. Y justo, digo, aquí van a surgir varias preguntas, pero una de ellas rápido es, los ataques, me imagino que por código, es un cierto tipo de huella digital. Pero a lo que voy no es qué tipo de ataque, sino más bien puedes determinar por el código, por cómo está escrito, la manera en que entraron, más o menos qué organizaciones van en esa línea, qué países se comportan así, o simplemente es algo que muy difícil se puede determinar. Va a depender del tipo de ciberataque. Tenemos, por ejemplo, el ransomware, como tú lo bien lo decías, cifra las computadoras, que en este caso muchas veces hacemos ingeniería inversa y se puede llegar a encontrar cierta información a lo mejor en un idioma o encontrar ciertas cosas que son una huella que puedes llegar a decir, esto ya lo vimos en esta otra situación, ¿no? Pero hay otros ataques, como por ejemplo los que son muy orientados al sistema financiero, donde están quirúrgicamente entrando, ¿no? ¿Y por qué digo quirúrgicamente entrando? Porque dentro de todo lo que está sucediendo en este sentido, no crean que es así como lo veíamos en esta película de juegos de guerra, que están ahí tratando de entrar por teléfono, ¿no? O que están tratando de barrer a ver qué hay. No, ya saben exactamente, hicieron su tarea. Y entonces ahí lo que encontramos es muy poca información. ¿Qué es lo que empezamos nosotros a identificar? Que hay patrones, hay modus operandi, lo cual ahí ya nos permite llegar a decir, esto está relacionado. A veces encontramos pedazos de código cuando logran ingresar y empezar a hacer cosas, porque aquí es increíble. En muchos de los casos que hemos tenido, no solo en México, sino en toda América Latina, los atacantes están hasta 8 o 9 meses antes de que te des cuenta o antes de que ejecuten el ataque. ¿Por qué? Porque quieren saber más de la red de lo que tú sabes. Entonces, quieren llegar a saber cómo operas. Entonces, si tú como fintech, hay veces de que no tienes documentados tus procesos completos, ellos sí lo tienen documentado y saben perfectamente en dónde podrían llegar a hacer algo que no te des cuenta o que sea demasiado tarde. Hablemos de temas que no tienen que ver con temas a lo mejor tan específicos desde el punto de vista informático. La conciliación. Ellos pueden llegar a saber en qué momento concilias, para que entonces, si tú te tardas 24 horas en conciliar, logren hacer lo suficiente para sacar el dinero sin que tú hayas conciliado. De acuerdo. Pues sí, digo, es un... Te noto preocupado. Ya estoy con cara de preocupado. Bueno, creo que todo mundo debería de estar preocupado y tomarlo muy en serio. Pero también una frase que constantemente se dice es, hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que ya fueron hackeadas, pero todavía no lo saben, ¿no? Entonces es como una
Pues Sí, eventualmente nosotros te lo van a dicen atacar. también de una forma de ya no es si te van a atacar o no te van a atacar, es cuando te van a atacar, ¿no? Exacto. Entonces, y aquí creo que es muy importante lo que decías hace rato, ¿no? No nada más es un ataque de que esperes así como si llegara un comando y hiciera cosas, ¿no? Puede llegar a ser un ex empleado. Así de sencillo. Y a final de cuentas es una afectación que vas a tener dentro de tu organización. Y vi también que ahorita, recientemente, no sé si hoy o ayer, publicaste un documento de, no sé si era de Naciones Unidas o quién está dando directrices en cuanto a pues, la pandemia, ¿no? A COVID que estamos viviendo en este momento, que incrementa pues, los ciberataques. Y como que describe tres, ¿no? Tres, digamos, conceptos de por dónde entran o qué tipo de ataques se están dando. ¿Es cierto que ahorita se está incrementando porque estamos más tiempo en casa o no? ¿Qué está pasando en este momento con los ciberataques? Pues mira, yo te lo resumiría de la siguiente forma, tomando no solo la información de ese documento, sino también de algunos otros, junto con cosas que nosotros estamos viendo. Normalmente cuando tú tienes una organización, lo que tú tratas es proteger la información y proteger la infraestructura. Y hagamos la analogía con proteger un edificio. Pues tú pones policías afuera, pones controles de acceso, digo, si te quieres poner muy pro, pues a lo mejor de retina o de cara, pero tú sabes hasta dónde hacerlo. El problema radica en que ahorita, ¿dónde está tu información? Tu información está en la computadora de todos tus empleados. Entonces empieza el riesgo a cambiar de lugar. Y entonces muchas de las organizaciones, que no es el caso de las fintech, porque las fintech muchas de ellas están organizadas para poder llegar a hacer mucho home office, pero aún así me han llegado consultas de, oye, es que yo estoy levantando una fintech, todo el mundo va a trabajar desde su casa y es más, cada quien va a proporcionar su máquina. ¿Qué pasa con ello? Y yo le digo, pues es que pues qué quieres proteger, ¿no? Porque si es su máquina, hasta dónde quieres llegar a entrar a proteger también su máquina legalmente, porque a final de cuentas una cosa es la parte técnica y otra cosa es la parte legal de lo que puedes llegar a hacer en el dado caso de que hay una afectación a la información dentro de una computadora que es personal. ¿Por qué? Porque el famoso bring your own device o traer tu dispositivo como se ve en Estados Unidos no es igual acá en México y no existe la legislación igual para poder llegar a proteger. Entonces, hay muchos aristas que hay que empezar a ver y que a final de cuentas está cambiando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues muchas computadoras no están protegidas. Si están remotos, pues tampoco tienes tanta visibilidad de qué están haciendo, de tal forma que te abren un correo electrónico con ransomware o están chateando mientras están haciendo otras cosas y a lo mejor ya bajaron en su máquina algún programa que permite llegar a que alguien se conecte remoto, o sea, cambian completamente las cosas a como lo tendrías dentro de la organización. Y esto me lleva, ¿no?, a mayor preocupación aún. Al parecer no está cediendo en lo más mínimo estos ataques. De hecho, parece que es una tendencia que se van a incrementar año con año y se han incrementado. Si esto es así, uno, ¿en qué momento se detendrá? ¿Cómo no disminuirá si acaso? Y si no, ¿qué consecuencias tendrá deja tú en la parte, sí económica, claro, y de dañar a las empresas, pero en la sociedad? O sea, por ejemplo, esta sesión de Zoom, he visto constantemente, o los últimos, desde que salió y Zoom se hizo ahorita tan viral, es que es un peligro, es que Zoom manda la información a China, no, WhatsApp, es que WhatsApp sí está encriptado de punta a punta siempre y cuando no tengas, ¿no?, estas fuertes. O sea, ¿qué consecuencias, si esto sigue incrementándose, va a tener para pues, más la sociedad? ¿Y se disminuirá? ¿O cómo ves el futuro de esto? A final de cuentas, a mí hay un libro que me encanta que se llama Future Crimes o Delitos del Futuro. Y ahorita se me fue el apellido, pero su nombre es Mark y es un gran amigo y ahorita se me fue el apellido. Mark Goodman se llama. Y él habla del tema de ciberseguridad y el tema de los ciberataques, ciberdelitos, como si fuera algo de seguridad pública. Y entonces yo te preguntaría en qué momento se va a acabar la delincuencia.
pues no se va a acabar. O sea, lo que vamos a necesitar es empezar a generar marcos jurídicos para poder llegar a perseguir, es un tema social, es un tema, o sea, hay diferentes cosas de cómo atacarlo. Y en ese sentido, uno de los grandes problemas que tenemos en el tema de ciberseguridad es la educación. Por eso, cosas como este Zoom que estamos haciendo ahorita contigo, pues ayuda mucho. ¿Por qué? Porque con que tantito la gente empiece a entender, oye, ya me preocupé por el tema de ciberseguridad, qué estoy haciendo y demás, pues eso permite llegar a ir generando una sociedad cada vez más segura. Yo trabajo mucho con diferentes organizaciones, incluyendo el Centro Internacional de Niños Explotados y Perdidos, donde dedico mucho de mi tiempo para poder llegar a capacitar a fuerza pública, para poder llegar a evitar el tema de imágenes donde estén violentando a niños en Internet, el tema de pornografía infantil, todo este tipo de contenidos. Y somos nosotros mismos los que como padres muchas veces le tomamos fotos a nuestros hijos y los subimos a Internet, y sin siquiera tener el consentimiento de los niños, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta mucho de ese sentido desde la perspectiva de educación. Entonces, ¿a dónde irá todo esto? Pues a final de cuentas esto no va a parar. Depende de nosotros el poder llegar a mitigarlo. ¿Cómo lo mitigas? Si ahorita aquí afuera, que casi nadie está utilizando su coche, estuvieran 5 coches uno enfrente de otro, y hay 4 que tienen alarma y hay uno que no, ¿cuál se van a robar? El que no tiene alarma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, lograr subirlo a tal grado que no sean nosotros. No vamos a ser los mejores, ¿no? A lo mejor no vamos a llegar a tener una seguridad porque tampoco existe la seguridad perfecta. Por ahí dicen que es seguro en esta vida la muerte y pagar impuestos, ¿no? Y a Juan Gabriel ya le tocaron las dos, entonces él ya sí está fregado. Pero en ese sentido lo que tenemos que hacer es buscar este tipo de situaciones. ¿Qué consecuencias va a tener hacia la sociedad? Pues a final de cuentas yo creo que si no vamos entendiendo que esto es un tema de educación, es un tema social, es un tema que todo el mundo tiene que empezar a hablar, pues vamos a seguir teniendo esta gente que se está aprovechando de todo el mundo. Yo creo que a muchos de ustedes les llegó en estos últimos días un correo electrónico diciendo que tenían tu contraseña y un video bastante comprometedor, que es una estafa. ¿Por qué? Porque en una ocasión anterior, ¿no? Hace algunos días, vulneraron y encontraron una base de datos con correos electrónicos y las contraseñas, y lo que hacen es a ver quién cae. Y con que pague el 1%, pues ya están. O sea, ellos ya están del otro lado. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva hay que separarlo a nivel empresa, a nivel personal y a nivel Estado. Entonces, cada quien tendrá que hacer algo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en casa? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Y qué van a hacer ustedes en la empresa? Y ese tema me gustaría tocar un poquito. ¿Cómo debe coordinarse o armonizarse esta parte? Porque si el Estado dice, bueno, las empresas deben de cuidarse y las empresas deben de tener programas, mitigarlo, perfecto. Pero ¿en dónde entra el Estado? ¿Qué participación tiene? ¿Cómo podría ayudar? ¿O simplemente no debería de meterse en estos temas? ¿Cómo intervienen? ¿Cómo participan? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo has visto en otros lugares? ¿O cómo funciona esto? Es un tema bien interesante porque a final de cuentas el Estado debería de entender que este elemento del ciberespacio es otra cosa que tiene que proteger dentro de lo que tenemos todos como sociedad, ¿no? Hoy en día a mí me da cosa porque luego los senadores y diputados dicen que los pobres no tienen internet y no tienen computadoras, ¿no? Pero lo que yo les digo es de que todo el mundo tiene sus datos en una computadora, a pesar de que ellos no tengan una computadora, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar esa visión. ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer a nivel de Estado? Uno, educación. La educación desde los chicos, ¿no? Hacer campañas, o sea, por ejemplo, cuánta desinformación se está dando ahorita en redes sociales por todo este tema de COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo en ese respecto? Y después establecer una estrategia nacional de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sabemos que a nivel estados ya también hay ciberataques, que no podemos llegar a decir que son ciberguerras. ¿Por qué? Porque estamos tan diferentes entre cada país que realmente es uno friega al otro y es un ciberataque, ¿no? O sea, no hay posibilidad de llegar a repelerlo, ¿no? Pero a final de cuentas es algo que se tiene que empezar a ver hacia allá. Para poder llegar a proteger tu información que a lo mejor está en una red social o
tu reputación que puede llegar a estar en Internet, pues muchas veces necesitamos, como lo dije al principio, algo fuera de la jurisdicción de México. Por lo tanto, necesitamos cooperación internacional, tratados y demás, que en muchos de los casos tenemos algunos, pero no se están cumpliendo al 100% o podríamos estar mejor. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy, y lo estamos viendo gracias a que estamos encerrados todos en este momento, que el tema digital va a crecer y va a ser una tendencia de el home office, el poder llegar a estar haciendo cada vez más transacciones en línea, y para todo ello necesitamos también un marco jurídico, un sistema que permita llegar a generar la persecución y el castigo correcto a las personas que estén cometiendo un delito por estos medios. No estoy diciendo en ningún momento que el Internet es el malo, sino las personas que utilizan un medio tecnológico, y entonces lo que se debe de castigar es realmente una conducta, y para ello se puede llegar a probar, pero necesitamos que las autoridades vayan entendiendo cada vez mejor cómo poder llegar a perseguirlo. Sí, de acuerdo, creo que ese es un camino idóneo que se debe seguir. Y otro que tocaste, el de la educación. Y aquí creo que compartimos quizás los retos y esta pues desencanto muchas veces, porque al menos en FinTech, apenas en algunas universidades se empieza a abrir materia optativa, diplomado, pero pues muy, ¿no? Pequeños casos, y es así como, bueno, vamos a darles chance porque pues suena financiero. Pero realmente pues no es una materia de tronco común, ni mucho menos. Yo creo que eventualmente esto va a ser algo pues natural y todas las carreras lo deben de llevar. ¿Cómo está el aspecto de ciberseguridad, ciberataques en materias, en las universidades? ¿Hay alguna que lo esté implementando o cómo se maneja a nivel ya académico, planes académicos, esta materia? Pues mira, hay diferentes cosas y diferentes formas de llegar hacia el tema de ciberseguridad. Cuando hablamos de ciberseguridad, me gusta decir que es como la parte de una especialidad de la medicina. Al final de cuentas, la base para nosotros pues, es la ingeniería en sistemas o licenciatura en informática, y que de ahí evolucionamos o nos vamos hacia el tema de ciberseguridad. Y luego ciberseguridad per se, simplemente hay gente que incluso considera que hay cerca de 10 dominios diferentes dentro de la ciberseguridad. Entonces, aunque tienes que volverte a especializar. En mi caso, yo me he metido mucho en el tema de investigaciones digitales y toda la parte de respuesta a incidentes, que es la parte post, ¿no? Obviamente dentro de la oficina hacemos muchas cosas pre, pero a mí siempre me ha apasionado el tema post y el tema forense, ¿no? Y de ahí es donde yo vengo. Pero ¿qué es lo que están haciendo las universidades? Algunas universidades sí tienen una materia dentro de la ingeniería o licenciatura que habla específicamente de darles una idea, ¿no? Simplemente de qué es, para que si alguien quiere llegar a empezar a especializarse, yo creo que al igual que en el caso de FinTech, se pueden llegar a meter a diferentes cosas. Por otro lado, también se empieza a dar desde un punto de vista de delitos informáticos a las carreras de Derecho. ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más esto. Y yo siempre juego con los abogados de que le huyeron a las matemáticas y ni modo. O sea, este mundo va a ser de matemáticas, ¿no? Y entonces van a tener que regresar a aprender todas esas cosas y acercarse a todos estos temas. Y luego tenemos pues ya la parte de maestrías, diplomados, que también hoy en día también hay un boom. Yo creo que así como el tema de FinTech, de que encuentras cursos chiquitos, medianos, profesionales, no profesionales, igualito lo estás encontrando en el tema de ciberseguridad, ¿no? Y que puedes llegar a encontrar cursos de 500 pesos, ¿no? O puedes llegar a encontrar algunos gratuitos y otros que sí son ya más organizados. Digo, yo tengo la fortuna de participar en una maestría de ciberseguridad, estoy en un diplomado en Derecho en Telecomunicaciones, en un diplomado de propiedad intelectual y la parte de derechos de autor, así como el tema de datos personales. El tema de datos personales se está uniendo mucho al tema de ciberseguridad. Entonces, sí hay cosas allá afuera y yo creo que es una buena forma de poder llegar a empezar a sembrar este tema. Obviamente no sales como especialista, ¿no? Pero te da una idea de qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Buenísimo, y digo, ojalá se siga, digo, no lo dudo, se va a seguir creando más difusión e interés por parte de profesores, alumnos que lo van a demandar, porque pues va a ver que es algo estrictamente necesario. Pero bueno, con esto terminamos como la parte ya técnica y formal. Pasamos rápido a una sesión de preguntas para conocerte un poco más a nivel personal. Y
fuera de que tu hobby sea cómputo forense y perseguir a cibercriminales, ¿qué otro hobby tienes? ¿Qué te gusta hacer? Pues mira, y creo que lo platicamos una vez Sí, sí, sí. en En Panamá, ese camino, exactamente, en ese camino al aeropuerto. Y es que siempre he sido muy hiperactivo. De hecho, yo empecé a estudiar la carrera de música al mismo tiempo de estudiar la ingeniería cibernética en la Universidad La Salle. Y dejé la música, pero era músico sindicalizado y la verdad yo quería ser músico. Me meto a este tema de computadoras y en los últimos años me he dedicado a buscar estos hobbies que me apasionan. Uno de estos hobbies se convirtió en más que un hobby. Empecé con el tema de la aviación virtual. En ese sentido, y para poder llegar a mostrarles, tengo completamente mi simulador aquí a un lado, que ahorita lo tengo reconstruido porque los monitores se los quité. Entonces está completo, y me llevó a sacar mi licencia de piloto privado. Entonces estoy volando, principalmente avionetas cuando puedo, cuando no está el tema de quedarnos en casa, y así debe de ser. Y el otro hobby que tengo es magia. Utilizo magia para poder llegar a explicar cosas en mis conferencias y para que la gente entienda de una forma diferente. Yo creo que el tema de educación tiene que tener un vuelco más hacia, no necesariamente el cuate que está siempre enfrente leyendo las diapositivas, sino hacerlo más una experiencia, ¿no? Otra pregunta, si no hubieras estudiado lo que estudiaste y sistemas y con esta experiencia que tienes al día de hoy, ¿cambiarías la carrera? ¿Estudiarías algo distinto o volverías a la misma carrera que estudiaste? Yo creo que el tema de las computadoras a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Y me ha permitido llegar a hacer un número de cosas y me encanta. La realidad es de que al no poder llegar a continuar con mi carrera de músico, pues yo quería hacer música por computadoras y terminé en esto. Entonces, yo lo volvería a hacer. Creo que ha sido un camino bien entretenido y conocer mucha gente muy interesante, como es tu caso, y saber que tenemos amigos en común y se pone muy padre. Sí, no, es un mundo todavía pequeño hasta cierto punto, digo, el mundo es muy grande, pero no ciertas áreas como que llegan a convivir. Y en este momento, pues que estamos en nuestras casas, la mayoría, pues además de trabajar home office, pues también hay un poquito de esparcimiento, entretenimiento que puedes dedicar pues, a otras cosas. ¿Alguna serie, algo que te haya llamado la atención, un contenido que ahorita digas, mira, ese, pues no, lo recomiendo, no lo había visto y no tiene que ser nada de ciberseguridad, puede ser, ¿no? Algo que hayas visto últimamente. Bien, lamentablemente, o sea, yo creo que mi mente siempre está orientada a la parte de la ciencia. Y no sé si ya viste 100 Humans en Netflix. No, la vi anunciada, pero no la... Está increíble. En Netflix, ¿no? O sea, en Netflix, exactamente. Entonces, realmente no es una serie, es un programa que lo que están haciendo es, durante todos los capítulos, están haciendo algunas hipótesis y las prueban en 100 humanos. 100 humanos de diferentes edades, de diferentes preferencias sexuales, o sea, todos son diferentes entre sí. Y entonces empiezan a tratar de ver cosas tan interesantes como el hecho de cuál es el sexo que hace más o que tiene más poder para hacer ciertas cosas. Digo, no quiero decirles porque si no, no lo van a ver, pero yo creo que el tema siempre, a mí más que series, estoy viendo Discovery Channel y cosas así que me permiten llegar a estar aprendiendo cosas. Y la otra que sí tiene mucho que ver conmigo, Don't Fuck With Cats. No sé si lo han visto por ahí. Es el documental, ¿no? De que persiguen a estas personas también en Netflix. No lo he visto porque eso de... Sí, está muy fuerte, pero tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos y de alguna manera te hace entender un poquito ello, ¿no? Y bueno, y abusando del tiempo, fui asesor de una serie en su momento salió por Telehit, fue producido por Televisa, se llamaba Login, y luego la segunda temporada se llamaba Logout, y que era un programa una serie acerca de delitos en la Deep Web.
y que muchos de esos delitos estaban basados en historias que nos sucedieron a nosotros, ¿no? Entonces, el tema de un caso de un pedófilo, asesino a sueldo, o sea, diferentes cosas, y que particularmente utilizaba una nueva tecnología que casi no se ha visto, que se llama second screen, donde entonces estás viendo la serie y tienes tu teléfono con una aplicación y hay cosas que pasan en tu teléfono que no alcanzas a ver en la tele porque son demasiado fuertes. Wow, no, es así, la verdad, te fallo, no la vi, pero buenísimo, sí, y qué bueno que pues, al menos existan este tipo de series, que algunas son de cibercrimen y no otras tan tradicionales, pero pues sí que te abren la mente a pues, todos los peligros. Muchas de cibercrimen, ¿no? Creo que hay una toda de Deep o de Dark Web en Netflix y tocan todos distintos segmentos de lo que puede pasar ahí. Entonces, sí, hay algunas que he visto y también sí me llaman la atención, aunque no tan fuertes, la de los gatos, sí. No, Sí decidí está fuerte. que era too much para mí, ¿no? Sí. Y preferí quedarme con la de Elite, pero bueno, ahorita no se me puede juzgar tanto. Y, así es. Última pregunta. ¿Cómo definirías una frase, principio, idea, tu estilo de liderazgo? Mi estilo de liderazgo. Yo creo que la palabra mediador sería la palabra. Como te podrás llegar a imaginar, cuando tenemos que atender casos de manejo de crisis, donde a un banco le robaron 100, 200 millones de pesos y que nos mandan llamar a nosotros y que ya nos pasó en uno de los casos donde el consejo de administración estaba tan apanicado y no sabía ni qué hacer, que cuando yo le dije, oye, necesito a alguien que tome decisiones, se voltearon y me dijeron, pues tómalas tú. Ahorita nosotros estamos cegados, no estamos entendiendo nada, nunca nos había pasado esto, no teníamos ni idea. Y entonces tuve que ir en contra de diferentes cosas, como en cualquier lado, ¿no? Una organización en ese momento está apuntando dedos a todo el mundo de yo no fue la otra área, ¿no? Entonces el clásico de no, fue prevención, no, fue desarrollo, no fue. Entonces, señores, ahorita lo que necesitamos es regresar a la operación y mantener el barco a flote, ¿no? Entonces, en vez de llegar muy, pues aquí se hace así, oigan, pues necesito esto así, vamos a empezar a buscar un punto medio donde todo el mundo pueda llegar a estar haciendo las cosas que debe hacer en el tiempo que debe de hacerlo. Excelente. Creo que muchas veces justo lo que se necesita antes de cualquier cosa, un stop, ¿no? Vamos a mente un poquito más clara, fría, y de ahí, pero bueno, necesitas quizá alguien de afuera. Como en tu caso, pues como mediador creo que el tipo de liderazgo o lo que se logra es mucho. Y pues con eso nos despedimos. Andrés, te agradezco infinitamente esta participación. Creo que aprendimos muchísimo de temas que a veces son un poco ignorados y son indispensables. Y pues no me queda más que agradecerte esta plática. Fue, la verdad, muy, muy amena. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Y siempre me gusta terminar, siempre trato de terminar así con una frase o algo. Y hay una que me encanta, que es de Bruce Schneier, un especialista norteamericano, que dice que el problema de ciberseguridad no es un problema de tecnología, es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Entonces, tratemos de buscar cómo utilizar bien la tecnología y más cuando están con este tema de fintech, creo que es importante. Me pueden seguir en mis redes sociales, soy @cibercrimen. De hecho, bien lo decías, luego me pueden llegar a ver en la televisión, en el radio y por todos lados. Y pues cualquier cosa que necesiten, ahí voy a estar. Y pues de nuevo agradecerte a ti, Jonathan, por la oportunidad. Digo, hace ratito que no nos veíamos y que hemos estado nada más ahí cruzándonos, pero qué buena oportunidad de reconectarnos otra vez. No, un gusto y seguimos. Seguramente no será la última vez que platiquemos. Y pues a echarle en estos temas y apoyar y seguir construyendo para pues, tener una sociedad mejor en lo que se puede aportar desde esta trinchera. Entonces, pues me despido de ti, muchas gracias y de todos ustedes, les agradezco hayan visto esta plática, espero les sirva, suscríbanse al canal, voy a poner ahí las referencias para que sigan a Andrés y nos escuchamos en la siguiente con otra plática con alguien relevante del segmento FinTech. Hasta luego, muchas gracias.